Bueno, y como lo saben, llevamos muchos años desde las organizaciones de mujeres, desde los feminismos, buscando que haya mayor presencia de mujeres en lugares decisionales y en lugares donde haya voz y voto. Y por eso la pregunta por la voz pública, ¿no? La pregunta por los liderazgos femeninos sigue siendo fundamental. Entre el 4 y el 26 de noviembre se va a desarrollar la segunda versión del curso Liderazgo Femenino y Voz Pública, que tiene abierta su convocatoria y que está organizada por la Fundación Hay Mujeres. Estamos con su presidenta y doctora, además en ciencia política, María de los Ángeles Fernández. ¿Cómo estás, Ángeles? Bienvenida. Un placer enorme hablar contigo, Antonella, y por supuesto con Radio Universidad de Chile. Siempre es un honor. Y muchísimas gracias por dar espacio a esta iniciativa para conversar un poco contigo y que nos escuchen los auditores y auditoras. Claro que sí. Ahora, yo quería partir desarmando algunos prejuicios, ¿no? Porque podría suceder que alguien diga, bueno, pero a ver, ¿qué más a estas alturas, no? O sea, es como, miren el gabinete, está lleno de mujeres. ¿No? A esta altura hay más mujeres que hombres en el gabinete. Tenemos un presidente que al principio declaró que este iba a ser un gobierno feminista. Ujú, Tenemos ujú, muchísimas mujeres hoy día en el Congreso. Hay mujeres en los medios de comunicación, hay más mujeres ujú, en las ujú. empresas. ¿Por qué sigue siendo necesario detenerse y reflexionar sobre el liderazgo femenino y voz pública? Pues sí, es muy necesario. En primer lugar, quiero precisar que esta es una iniciativa que si bien surge desde nuestra Fundación Hay Mujeres, que tenemos un modelo de formación para gestionar la voz pública de las mujeres, donde este taller ocupa un lugar muy importante, lo hacemos en alianza con la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, donde además ahí hay un equipo de profesores de primer nivel y donde destaca especialmente una de las personas que ha investigado, no son muchas las personas que han investigado de manera acuciosa y académica el tema de la relación del género con la comunicación, como es la profesora Ingrid Bachmann, que actúa como jefa de programa, contraparte nuestra en la Católica. Quería precisar eso, o sea, no es una iniciativa exclusiva nuestra. Y por eso es muy importante, porque además es una iniciativa que cuenta con un respaldo académico de prestigio, ¿no? Como es la Universidad Católica. Y respondiendo directamente a tu pregunta, Antonella, el hecho de contar con tantas mujeres en espacios de decisión, por lo menos política, todavía empresarial estamos al debe, bueno, ahí han sido un gran gatillante, ¿verdad?, las cuotas de género. Han sido mecanismos que han acelerado esa presencia y cuando hablamos de mujeres en esos espacios hablamos de política de la presencia, pero no necesariamente se traduce en voz. Y cuando hablamos de la voz pública de las mujeres en espacios como estos, los medios de comunicación, estamos hablando de un tipo de poder que no es ni el poder político, ni el poder económico, ni el poder que tenemos sobre nuestro propio cuerpo. Estamos hablando del poder cultural, del poder simbólico, del poder ideológico. Estamos hablando cómo a través de nuestra voz y del conocimiento que tenemos sobre distintos temas, nosotras vamos ayudando a derribar, y aquí los medios y programas como el tuyo son grandes aliados, a derribar un estereotipo, un sesgo que todavía se mantiene, que la autoridad de la palabra todavía la siguen teniendo los hombres, la autoridad intelectual, ¿no? Es cierto que las mujeres hemos avanzado mucho también, por ejemplo, en perspectiva cuando se habla de cómo incorporar la perspectiva de género en los medios, pero el tema de la experticia femenina sigue estando al debe, Antonella. Fíjate que por el último observatorio de global de medios del año 2021, que es el estudio más comprensivo a nivel global, muestra que apenas un tercio de mujeres son tomadas en consideración como expertas, fuentes de conocimiento, fuentes de información, tal como tú me estás tomando a mí ahora, ¿no? Ujú. Sobre determinados problemas. Y esto, y yo creo que esto va a ser una sorpresa para quienes nos escuchan, ni siquiera ha podido ser solucionado en países como los nórdicos que ranquean en materia de igualdad de género. Estaba viendo el otro día un estudio que muestra que en el año 2016 apenas menos de un 30% de mujeres en un país como Finlandia, que nadie vería como sospechoso de desigualdad de género, tampoco las mujeres son consideradas por los medios de comunicación. Hablo de los medios como esos espacios amplios donde se debate, se conforma la opinión pública y que pueden ayudar, son aliados o bien pueden ser obstaculizadores en derribar este tipo de estereotipos. Ujú. Claro que sí, de hecho hay mujeres, una de las cosas que marca, y de ahí viene su nombre, es tener este catálogo importantísimo de expertas en distintas áreas para decir, Ujú. no, bueno, las mujeres podemos hablar de
todas las áreas en donde hay mujeres expertas. O sea, se puede hablar desde astronomía hasta física cuántica, hasta, o sea, como que en general, y eso también lo vemos en el mundo de la política, ¿no? Es como que se le da mayor relevancia a las voces femeninas en política cuando se habla de temas vinculados con familia, con derechos reproductivos, con vida privada, diríamos, ¿no? Más que con el espacio público. Ahora, pregunta que es muy básica, pero encuentro, Ángeles, que hay que detenerse ahí. ¿Por qué es importante que hayan voces femeninas? Es muy importante que haya voces femeninas por distintos motivos. Uno, porque en la medida que haya más mujeres elevando su voz y su discurso público en temas que son importantes para el desarrollo de una sociedad y, en definitiva, para nuestra convivencia, cómo modelamos nuestra convivencia, tú vas contribuyendo a derribar el sexismo existente. Por un lado, son muchos los objetivos o los aspectos benéficos que tiene que haya más voces femeninas. En segundo lugar, porque en la medida que haya más voces femeninas de autoridad intelectual, pues eso también ayuda para que las niñas y las jóvenes vean referentes y modelos de rol en esos ámbitos. Y porque son muchas las razones, pero te doy una tercera. Los temas que importan a las mujeres se han logrado colocar sobre la mesa cuando han sido mujeres las que han hablado, Antonella. ¿Cuándo se empezó a colocar con fuerza el tema de la corresponsabilidad y el tema del cuidado de la crianza como un asunto compartido en las sociedades? Cuando empezaron economistas con perspectiva de género, es decir, mujeres, a colocarlo sobre la mesa. Y empezaron a decir, ojo, hay un tiempo que es el tiempo de la producción, que es el tiempo que miden, por ejemplo, las cuentas nacionales, pero el tiempo de la reproducción y el cuidado de la crianza, el tiempo que el orden de género y la dicotomía público-privado asigna como casi exclusiva responsabilidad de las mujeres, es un tiempo valioso que nadie mide. Pero sin ese tiempo traducido en horas, en minutos y en segundos, las economías no se podrían sostener. Desde ese punto de vista, celebro el estudio que publicó Comunidad Mujer hace 2 o 3 años, poniéndole luz y valor a este tipo de tiempo, ¿verdad? Que es el tiempo de los cuidados, ¿no? Pero han sido las mujeres las que han puesto este tema sobre la mesa. Claro, y los además hombres no lo ponían. Yo ahí también haría una cápita que es importante, ¿no? Porque tú dices, son los temas que nos importan a las mujeres, pero luego son temas que tienen una influencia en toda la sociedad. Y es, Claro, es es un tremendo. tema que importa a toda la sociedad, como bien se vio, perdón, Antonella, cuando fue la pandemia, ¿no? Sí, y ahora lamentablemente yo te lo digo viendo siempre, estoy siempre viendo la situación de Chile, pero yo vivo en España. Aquí el tema del cuidado de la crianza desapareció, estuvo puesto en el ojo del huracán durante la pandemia, porque al irnos todos para la casa, por lo menos las mujeres que tenían trabajo remunerado tenían que sostener el trabajo remunerado dentro de la casa y al mismo tiempo el cuidado de los niños. Y salió con mucha fuerza y diciendo, oye, cuando volvamos a la normalidad, ahora hemos aprendido que este es un aspecto al cual tenemos que ponerle luz, que tiene que haber una ley integral, comprensiva, que abogue o promueva que el cuidado de la crianza sea compartido por ambos. Y bueno, en Chile sé que hay un debate al respecto, sé que uno de los aspectos del programa de gobierno es crear un sistema nacional de cuidados, pero aquí por lo menos yo noto que ha desaparecido del debate público. Claro, y además ahí quizás serviría graficar con una línea, ¿no? Muchos de los países, incluyendo el nuestro, se están preguntando por la crisis de natalidad que tenemos, que es un problema social, es un problema que va a ser más tarde más temprano que tarde un problema económico, de cómo sostenemos una sociedad de viejos y viejas, que hacia allá vamos claramente. Entonces uno dice, oye, pero ¿por qué ha bajado la natalidad? Bueno, porque las mujeres no quieren tener hijos. Ok, perfecto. ¿Por qué las mujeres no quieren tener hijos? Y luego entonces empezamos a buscar todos aquellos elementos que hacen que efectivamente sea muy costoso para las mujeres entrar en el espacio de la maternidad, porque incluso si lo hacen acompañadas, el peso de los cuidados sigue recayendo mayoritariamente sobre ella. Claro, entonces ahí solamente como una línea para graficar, ¿no? Para que la gente quizás pueda tener en sus cabezas que cuando hablamos de los problemas de las mujeres, entre comillas, estamos hablando de problemas que involucran a finalmente toda la comunidad, como el tema, por ejemplo, de la violencia de género, como el tema de la inequidad, pero además a mí me parece que, y ahí hay mujeres, ha hecho un trabajo muy importante, y les recuerdo que conversamos con su presidenta, María de los Ángeles Fernández, en también visibilizar que cuando no escuchamos la expertise de mujeres en distintas áreas, estamos perdiendo riqueza.
estemos perdiendo intelecto, ¿no? Y ahí preguntaré también por la experiencia que ha sido para ustedes en este mismo curso, ¿no? Que es la excusa para esta conversación, este taller de liderazgo femenino y voz pública. ¿Qué empieza a pasar y en qué sentido la sociedad toda se empieza a enriquecer cuando tenemos más mujeres opinando y compartiendo su expertise? Efectivamente, Antonella, gracias por recordarlo, porque nosotros cuando planteamos esta problemática que tiene que ver con la soberanía de la propia voz, ¿no? Hablamos mucho de la autodeterminación desde diversos espacios, pero nunca hablamos de la soberanía de nuestra propia voz y cómo la voz pública también contribuye a construir tu propia identidad. Nosotros lo planteamos como un ingrediente del liderazgo y de la ciudadanía, porque el voto no es solamente la única manera de expresarse, es muy importante, pero hoy día en sociedades donde las esferas públicas son muy activas, muy plurales, también son riesgosas, siempre que sales a lo público hay un riesgo, ¿no?, que hay que saber gestionar. Aquí nosotros lo planteamos como un derecho de tipo individual de las mujeres, pero también un derecho colectivo, que la sociedad tiene el deber y el derecho de escuchar todas las voces. Porque si no, tú estás expuesto solamente a la mitad de las voces que de alguna manera expresan una mirada, una perspectiva de las cosas y una manera de pararse frente a la vida. Y es muy importante que la otra mitad, que somos las mujeres, sean consideradas. Pero hay un aspecto que es este tema del conocimiento, del conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, Antonella, quiero decir algo. No solamente hablo del conocimiento como resultado de haber pasado por la universidad, de haber tenido instrucción formal, de haber tenido enseñanza reglada, como decimos aquí en España, sino del conocimiento fruto de la experiencia. ¿Cuántas mujeres en Chile son líderes en sus comunidades que han desarrollado un conocimiento en distintos temas y nadie las considera? Y que además ellas tienen, muchas de ellas tienen desde un punto de vista natural una capacidad muy grande de comunicación, que a lo mejor hay que pulirla un poco, hay que desarrollarla un poco más, pero yo me acuerdo cuando fue el terremoto, el 2010, que salieron mujeres en toda esa parte de Chile, la parte del centro, costa, toda la parte de Dichato, Copquecura, Constitución, que quedó en el suelo, y me acuerdo haber escuchado que habían sido las mujeres, muchas de ellas líderes comunitarias, las que se habían puesto al frente a nivel de sus comunidades de los esfuerzos de reconstrucción. Esas mujeres son voces expertas desde el punto de vista, por ejemplo, de los desastres naturales, desde el punto de vista de la perspectiva comunitaria, cómo hacer alianzas, cómo sumar todas las fuerzas y todas las energías que hay en una comunidad. Bueno, ¿y qué las escucha? Nadie. Bueno, y ahí se pierden Pero muchos recursos cuando no se escucha a la gente efectivamente, que sabe, que ¿no? sabe. Por eso quiero hacer el énfasis en que no solamente es sabiduría desde el punto de vista de los pergaminos o títulos que Claro. acumulamos, sino también que tiene que ver con el caudal que aporta la experiencia. Absolutamente. Bueno, conversamos con María de los Ángeles Fernández a propósito de que está abierta la llamada para este taller Liderazgo Femenino y Voz Pública que se va a estar realizando en esta asociación con la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, y hay mujeres durante el mes de noviembre. ¿Para quién está enfocado este taller y quiénes pueden postular? Mira, este taller está pensado básicamente para mujeres que quieren desarrollar su voz pública en debates que afectan o involucran el quehacer nacional e internacional del país, pero también para mujeres que ocupan lugares interesantes, importantes, estratégicos dentro de sus organizaciones, sea el mundo, digamos, el mundo del Estado, el mundo privado, el mundo de la sociedad civil. Y vamos a considerar en este segundo taller un aspecto importante que tiene que ver con la exposición no solamente a los medios de comunicación, sino también qué pasa, por ejemplo, en tu entorno laboral y profesional con la manera como tú te comunicas. Estamos hablando del espacio de trabajo como un lugar fundamental de la esfera pública. Porque, por ejemplo, muchas mujeres nos cuentan que cuando hablan en las reuniones no las escuchan o se sienten no consideradas. Hemos visto que, por ejemplo, durante la pandemia en las reuniones vía Zoom, las mujeres cuando eran reuniones mixtas, aunque eran reuniones virtuales, online, tampoco hablaban. Hay algo ahí que tenemos que trabajar, que seguramente tiene que ver con la estructura, es estructural, pero también tiene que ver con factores individuales, el famoso síndrome de la impostora. Bueno, todo ese tipo de aspectos los vamos a trabajar en este taller que lleva el respaldo de la Facultad de Comunicaciones de la Católica.
Bueno, sí, es muy gracioso porque tú dices síndrome de la impostora y hace poco la Fran Valenzuela sacó una canción sobre eso y quizá a mucha gente le sorprende, seguramente le pasa a Ángeles, me pasa a mí constantemente y uno dice, yo llevo 20 años acá en la radio y todavía de vez en cuando uno dice, ¿en serio? ¿Una? ¿Pero por qué? No, el síndrome de la impostora es algo que no se supera porque está tan profundamente metido en nosotros que lo que uno hace es Sí. sobrellevarlo, más bien que superarlo. Y cuando uno tiene herramientas para aquello, es que se hace muchísimo más fácil y por eso es la invitación a participar en este taller Liderazgo Femenino y Voz Pública que tiene un costo, hay que decirlo porque también tiene una serie de descuentos, por supuesto, priorizando a funcionarios de la Universidad Católica, exalumnos, alumnos, pero también para trabajadores y trabajadoras públicas, para gente que está haciendo posgrados en otras universidades y quizás esto yo aquí le haría como el marco para la gente que nos escucha, especialmente para empresarios. Recuerden que ahora parte de la evaluación que tienen las empresas tienen que ver con sus Así perspectivas de es, género. Así que esta es una así manera de es. entrarle, ¿no? Antonella, totalmente, te agradezco mucho ese recordatorio porque hay muchas empresas en Chile que hacen compromisos públicos, ¿no? Para impulsar la igualdad de género al interior de la empresa. Está el famoso índice de potenciamiento de género y este taller ofrece una oportunidad para que estas empresas promuevan y potencien este tipo de dimensión tanto al interior de la empresa como al exterior de la empresa y tiene que ver con transformaciones culturales y con el liderazgo de las mujeres que trabajan en esas organizaciones, obviamente. Claro que sí. Entonces les dejamos toda la información, está en educacioncontinua.uc.cl, pueden encontrarla ahí y también pueden encontrarla en Hay Mujeres. Es muy importante decir que son 24 horas cronológicas a lo largo del mes de noviembre, porque ustedes están pensando, bueno, pero ¿qué hora? Bueno, estas son las horas. Los viernes de 6 a 8:30, así que además todavía Ujú. pues pueden irse de happy hour si quieren, Así o pueden ir es, a así discutir, es, ¿no? Y los así sábados de es. la mañana, de 9:30 a 13 horas. Entonces, los viernes de 18 a 20:30 y los sábados de 9:30 a 13 es por Zoom. Entonces, son clases en vivo, pero virtuales, así que puede participar cualquier persona. Y aquí tengo una pregunta a propósito de que tú estás en España, Ángeles. ¿Cualquier persona en Chile o cualquier persona que quiera y que no esté escuchando? Tú sabes que Radio Universidad de Chile, como lo haces tú, se escucha en muchos lugares del mundo y a lo mejor hay gente que quiere también participar y que está fuera del país. Ah, bueno, sí, nosotros lo hemos pensado en principio en órbita chilena, pero cualquier otra persona que quiera participar. Fíjate, lo que pasa que, déjame verlo aquí bien, es una metodología, es muy teoría práctica, muy práctica. Hay partes del lenguaje del cuerpo, hay partes como enfrentar una entrevista y tiene, claro, son online, pero ojo, hay una parte presencial que es los sábados en la mañana. Es Ah, ok. online los viernes, por eso fuera de Chile Ah, sería ok. complicado. Ya, Sí, perfecto. sí, sí, sí. Entonces es solamente para chilenas en esta oportunidad, porque justamente la parte práctica queremos nosotros, todavía no la queremos soltar totalmente online. Perfecto. Pero bueno, Entonces, la persona que participe va a quedar bastante a caballo de lo que es cómo gestionar su discurso público, el arte de la persuasión y no solamente en los medios de comunicación, sino también en sus espacios laborales. Ah, y va a haber una parte importante donde vamos a entregar algunos elementos y estrategias para gestionar tu propia seguridad en los entornos virtuales. wow, eso está, créeme, a mí me vendría bien. Así que está buenísimo saber eso en distintos espacios. Son tiempos muy emocionantes, pero también son tiempos muy desafiantes. Las Ujú. mujeres estamos avanzando, pero con muchísimo poder en los espacios públicos, pero eso sin duda también ha generado resistencias Así y es. especialmente en los espacios virtuales, también Ángeles lo sabe, ¿cierto? El mundo del troleo a las mujeres y Sí. la violencia que sufrimos constantemente en los espacios virtuales puede ser bien desafiante. Y ha hecho, de hecho, que muchas mujeres, y pasó, lo vimos ahora hace poco en la CC, en la convención, que muchas mujeres decidieron salirse. Entonces se logra acallar la voz de Ese es mujeres el, en espacios virtuales cuando reciben tanta violencia. Así que es un tremendo tema, me alegro que lo tomen. El único requisito de ingreso es tener un título profesional o técnico en cualquier ujú, área. ujú. Esto es muy importante, en cualquier área. Así que más información educacioncontinua.c.cl o en la web de Hay Mujeres. Hemos conversado con la presidenta de la Fundación Hay Mujeres y doctora en Ciencia Política desde España, María de Los Ángeles Fernández. Querida, un gustazo hablar contigo, que estés muy bien.
Mío, para mí un abrazo muy grande y gracias por tu interés en esta iniciativa, en este programa. Un gran saludo para todos. Por supuesto, Buenas siempre, tardes. siempre Buenos acá, días allá buenos todavía. días, aquí potenciando la voz de las mujeres, por supuesto. A propósito de eso, nosotros despedimos el semáforo, yo vuelvo en la tarde a hacer Radiópolis, vamos a estar hablando con Pedro Fonsea sobre la nueva canción de Kirusa y con Alepín, con Alejandra Pinto vamos a estar hablando de películas de terror a propósito de este mes de octubre, pero vamos a hablar de cine clásico, así como de los monstruos clásicos. Así que a las 5 de la tarde no se lo pierdan. Nos encontramos entonces y mañana a las 10 en el semáforo. Que estén bien. Chao.